Ahora tenemos un sistema que dice CP3.3.NH. Bueno, la particularidad es el sistema CP3. Y en esto vamos a ver dos, si mal no recuerdo, sí, dos particularidades. ¿Alguno que me colabore con una? Ya no tiene la bomba. Bien, esa es una. ¿Y la otra? Le digo que evento ahí más enfriado de combustible. ¿En dónde? ¿A qué? Bien, excelente, excelente, muy bien, excelente. Resulta ser que ahora esa computadora genera una gran cantidad de calor y el combustible puede ser el medio de lubricante, no tiene que ser precisamente agua, utilizamos el mismo combustible. Esto es para una aplicación de MWM, pero pueden venir en otros carros, hay Cummins que también pasan el combustible por ahí, Detroit y Caterpillar. Bueno, resulta ser que el combustible, como yo les decía, es un medio de enfriamiento. Y además nos brinda un beneficio cuando está frío y resulta ser que nos eleva la temperatura para que lleguemos a la temperatura ideal del combustible, para lograr la densidad, para lograr todo lo que habíamos comentado anteriormente. Si yo no tuviera cómo darme cuenta si el sistema está trabajando a la presión a la que yo necesito, ¿cómo inyecto? Él es el medio para identificar la presión que necesito, la presión reinante en el sistema durante todo tiempo, desde el momento en donde le ponemos llave y no le hemos arrancado. Él es el medio. Una señal electrónica, ¿no? Es una señal electrónica, es una señal eléctrica. ¿Cómo funciona? Como un map, como un map en un gasolina. Va a tener 3 cables igual, 5 voltios tierra y un voltaje que va de vuelta. Igual. Lo único es que tiene diferentes voltajes para diferentes presiones, ¿verdad? Pero si analizamos es exactamente lo mismo. Ahora, veníamos por acá, ¿verdad? Ya no hay bomba de transferencia. Resulta ser que esta bombita que está acá, que en la siguiente filmina vamos a tener una más explícita, ahí hay una bomba de piñones que jala el combustible del tanque, lo pasa por el filtro, del filtro lo lleva a la bomba de alta presión, de la bomba de alta presión lo lleva al riel, del riel a los inyectores y de los inyectores al rebalse y todo igual. Igual, lo único es que ya no va a tener una bomba eléctrica, va a tener una bomba mecánica que está alojada en la parte posterior de la bomba de alta presión. Puede estar internamente, como en el caso de Delphi. Puede estar internamente, como en el caso de Denso. Pero no necesitamos estrictamente una bomba eléctrica. El sistema va a suplir y va a ser autónomo, va a tener lo que él estrictamente necesite. ¿Ok? Vamos a avanzar en la siguiente. De ahí, llegamos a Denso HP3, aquí. Aplicaciones. Toyota Hilux, la misma bomba. Tenemos en el Nissan X-Trail exactamente la misma bomba. Y lo particular, digo, lo que estamos analizando ahorita, el sistema de combustible, este es un Denso, tiene que tener algo diferente, vamos a notar que no. Esta bomba, como yo les decía, tiene una bomba de transferencia en la parte interior de ella misma, que va a jalar el combustible del tanque, lo pasa por acá. Aquí va a haber un filtro intermedio, en este caso no lo vemos, pero tiene que tener un filtro. De ahí al riel, del riel a los inyectores, de los inyectores al rebalse, del rebalse a la bomba, al rebalse a la bomba, y de ahí otra vez al tanque. ¿Diferencias? Nada, ¿verdad? No tiene nada del otro mundo, es igual, solo que uno es Denso, el otro es Delphi y el otro es Bosch. Sí, señor. ¿Cómo identifico la que lleva la bomba del tanque? Esta que está acá. Esa ya no lleva bomba en el tanque. No, ya no lleva bomba en el tanque. ¿Cómo la identifico en el carro? Va a tener un medio para purgarlo, como decía el compañero. Va a tener algo para poderlo purgar, para poder realizar el cambio del filtro. En Hyundai Terracan tiene una bomba de transferencia dentro de la bomba y además para poder realizar el proceso de cambio del filtro y en caso de que nos quedáramos sin combustible, que ojalá que Dios no quiera porque si no tenemos muchos problemas, ¿de cómo lo purgamos? Sí, señor.
pregunto, si la bomba de transferencia llega a fallar, ¿puede meter una bomba eléctrica uno para compensarla? No, si la bomba de transferencia llega a fallar, ¿qué hay que hacer? Exacto, hay que bajarla, porque resulta ser que nosotros no vamos a lograr la presión de transferencia que ocupa el sistema, aunque usted le mete una bomba de 60 libras. O si no, vamos a tener presión superior a la que necesitaría el sistema. Vamos a tener problemas relacionados directamente con lo que nosotros instalamos y no con lo que el fabricante diseñó. Ese es el detalle. Si tenemos presión más baja, en la entrada vamos a tener presión más baja en el proceso de salida. Y si tenemos presión más alta, tenemos que hacer algo para regularlo. Sí, señor. O sea que el sistema que lleva la bomba externa, digamos, entre el tanque y la bomba de alta presión, tampoco le puede modificar la presión de transferencia. No, no se puede. No, ahí está y la ocupamos por algo y ahí tiene que estar. O sea, por ejemplo, si usted llega y me dice, es que la voy a trasladar al tanque, y resulta ser que las bombas no las colocan en el tanque porque quieran, es porque la bomba genera un calor superior al que podríamos refrigerar con el aire ambiente. Lo metemos en el tanque para poderla refrigerar con el combustible. Pero si el calor que ella genera es menor, el fabricante la coloca externamente. Y ahí el detalle. Y resulta ser que las coberturas, la pintura con la cual fue diseñada, la que va en el tanque es diferente de la que está afuera. Entonces, si metemos la que está afuera dentro del tanque, se corroe. Y si ponemos la que está afuera, si la que está dentro la ponemos afuera, se calienta y pierde vida útil. Pues viene la parte importante, esta es la parte más bonita y la que nos genera más dudas y con la que tenemos algunos conflictos, porque es que los sistemas, estamos hablando que la alimentación es la misma. Van a haber válvulas que hacen exactamente igual con nombres diferentes. Y vamos a tener una válvula en particular que hace algo completamente inverso. ¿Está bien? Vamos a arrancar a partir de aquí. Resulta ser que Bosch tiene estas dos, DRB y Enpro. Los van a encontrar con una, con dos, quizá con la de arriba, quizá con la de abajo, quizá con las dos. Depende de la generación que haya sido. La primera generación normalmente solo va a tener esta, y luego vamos a encontrar las diferentes variantes dependiendo de cómo el sistema se haya adoptado progresivamente. ¿Ok? Vamos a analizar la DRB primero. ¿Está bien? ¿Qué significa? Válvula derivadora de presión. ¿En dónde va colocada? Resulta ser que va colocada en dos posiciones. Y como en esta cosa, digamos, no tenemos algo en donde podamos satanizar y va estrictamente ahí. El pistón sí, va siempre donde va. Esto lo podemos colocar en dos lugares. En la parte posterior de la bomba y en el riel. ¿Qué hace esta bomba? Resulta ser que esa válvula va montada en una bomba en donde ella realiza embaladas completas. Entonces ella deriva la presión que no es necesaria al tanque para así regular la presión del sistema. Esta lo hace así. Una válvula derivadora de presión. Datos curiosos e importantes. Son normalmente cerradas. Tienen un resorte interno de 100 bar, que si la válvula se daña, 100 bar no es suficiente presión para que un command rail arranque. No hay ninguno que arranque con 100 bar. Entonces, si ella se daña, como protección del sistema, vamos a generar presión con emboladas completas y la presión que vamos a tener va a ser superior a 100 bar, vence y lo que no necesitamos lo tiramos al reverso. Por ende, el carro no arranca, ¿verdad? No puede arrancar. Esa, la DRB. Vamos a ver un video para explicar más o menos más adelante cómo funciona, porque así suena muy bonito, pero es más bonito, es más agradable y es mucho más fácil de comprender para todos y para mí para explicar, verlo gráficamente. ¿Ok? Viene la válvula Enpro. Resulta ser que la primera generación anduvo con esta y la primera generación, y luego creamos esta y la instalamos. ¿Por qué? Si aquella anda bien. Los fabricantes se dieron cuenta que sí, que el command rail consume muy poca potencia con respecto a una bomba lineal, pero que todavía podía consumir menos si no hacíamos emboladas completas. Entonces le pusimos una válvula Enpro.
en pro, de medición proporcional del combustible que entra a los émbolos. O sea, esta va a estar relacionada con la entrada del combustible antes de ser comprimido. Ok. Está en la segunda generación y controla el flujo de entrada. Ok. Esto para Bosch. En la anterior, controla el flujo de salida. Ok. Válvula en pro, entrada. Válvula de RV, salida. Ok. Hasta ahí, ¿me voy explicando bien? ¿Sí? Ok. Llegamos al Delphi. Híjole. Válvula IMV. ¿Qué hace? Ahí dice, ¿verdad? Medición, válvula de medición de entrada. Lo mismo que la de Bosch. ¿Qué hace? Controla el flujo de entrada de combustible. ¿De qué vacilón, verdad? Estas de Bosch y estas de Delphi hacen lo mismo. Sí, señor. Ahorita vamos a ver el montaje de ellas en las siguientes figuras. Vamos a analizarlo, lo vamos a ver normalmente dónde están instaladas. Esta es Delphi, ¿qué hace? Lo mismo que la Bosch, ¿verdad? No tiene nada, lo único es que físicamente son diferentes, pero realizamos el mismo proceso. ¿Ok? Y Denso, sí, no se podía quedar atrás, entonces él crea una válvula que se llama SCV, acá. En español las siglas serían válvula de control de succión. ¿Y qué hace? Y mira que lo mismo que el Bosch y lo mismo que el Delphi, iguales, pero con unas siglas diferentes. Y físicamente no se parece, pero hacemos lo mismo, logramos lo mismo. Hay generalidades del sistema que podemos tener en cuenta. Esta tiene 2 tornillos, esta tiene 3 tornillos, esta tiene 2 tornillos. Pero en Denso, la válvula en pro, la válvula IMV y la SCV, ¿qué hacen? Es lo mismo. Y uno dice, híjole, pero los fabricantes se pusieron de acuerdo. No, resulta ser que si lo analizamos, esta funciona muy bien en Denso y Denso montó una similar y funciona muy bien en Delphi. Entonces Delphi tiene su tipo de válvula y en Bosch también hacen lo mismo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba ahora que resulta ser que mediante la embolada duraba un tiempo y que perdíamos un montón de lapsos y ese montón de cosas? Con esas valvulitas, con el sistema Command Rail, con el montón de cosas que tenemos ahora en los motores diésel, con toda la generación que hemos tenido de la industria, ¿en dónde está la presión perdida? Ahí. Ay, ¿verdad? Todas son iguales. Todas, para una carga en particular. Yo tengo una inyección piloto que la voy a generar más adelante, vamos a ver cómo funciona el inyector. Pero no se pierde la presión, no es que arranca desde el rango que yo quiero. Ahí está. Y tengo una inyección principal y la tengo a la misma presión. Y puedo tener una inyección posterior y la voy a tener a la misma presión. Y ahora sí, entonces, qué barbaridad. Ya logramos lo que queríamos, ¿verdad? Ahora sí, definitivamente logramos lo que queríamos. ¿En cuál sistema? En los 4. En Command Rail, en Bosch, en Delphi y en Denso. Todos persiguen esto, y lo han logrado. Vamos a mejorar más progresivamente con el tiempo, eso sí, pero funciona bien. Vamos a analizar ahora sí el montaje de la valvulita. Esta es una bomba tipo CP1. ¿Dónde está montada la válvula DRV? En la parte posterior. Pero ¿en dónde más puede estar instalada? En el riel. ¿Como cuál carro? El Kia Sportage lo trae en el riel. El Hyundai y el Antra son el mismo motor. Mercedes-Benz en algunas aplicaciones lo trae en el riel, no lo puede traer en la parte posterior. ¿Por qué? Porque la construcción de una bomba en la parte posterior con la válvula es más cara. Entonces va a depender de lo que el fabricante haya querido montar, de la ubicación de los componentes, de lo que yo pueda instalar, de qué tengo a la par, si es que tengo a la par, de quizá tengo el compresor del aire acondicionado y no me entra la válvula, entonces ponemos una sin, pero depende del sistema. No es que estrictamente todas la traen, no todas la traen, depende del sistema. Vamos a ver un video. Comprimimos el diésel, pasa a la salida y ven que tienen una salida común.
¿verdad? Está a la par, la salida del riel que va la salida de la bomba que va hacia el riel, disculpen, y además tiene una salida común. Y es como un sistema de frenos, ¿verdad? Hay presión igual. Tienen la misma presión. ¿Por qué? Por el principio de Pascal. Un fluido que se le imprima presión tiene la misma presión en cualquier lado. Igual. ¿Y qué hace la valvulita? Resulta ser que esa valvulita pulsa. Tiene un ciclo de trabajo, opera con un ciclo de trabajo, no opera con 12 voltios fijo, con un ciclo de trabajo, ¿ok? Y de ahí el excedente, voy a variar el ciclo de trabajo dependiendo del estado de carga, de si estoy subiendo una cuesta, de si es que el chofer que tengo es el mae que siempre anda con la chancleta hasta el puro fondo, de si voy bajando, de todas esas variables, la cantidad de combustible rebalsada va a variar. Pero ven, la valvulita aquí lo que hace es mandar el excedente al tanque para que se enfríe. Eso era todo lo que hacía. Eso es una válvula DRB, ¿ok? Si no está ahí, sí señor. Sí señor. Funciona con un ciclo de trabajo, parecido a una frecuencia, sí. Pero es más bien relacionado. Es que el ciclo de trabajo es un poquillo complejo, pero si lo analizamos es durante un ciclo completo, o sea, un momento de operación va a tener un tiempo en donde va a pasar más negativo que positivo. ¿Qué pasaría si ya estamos en la playa limpios y no tenemos placa de cargadura y está el problema y sellamos esa parte? ¿Sellamos dónde? Aquí. Tenemos un problema grandísimo, ¿verdad? De ahí, exacto. Resulta ser que los fluidos son incompresibles. Les podemos aplicar presión, pero no los podemos comprimir. Y lo que los comprimimos es muy poquito. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El componente más frágil se va a reventar. Explico, algo va a sufrir, algo va a pasar. Pero si yo llego y le tapo aquí y no tengo cómo eliminar el rebalse, el sistema se sale de control. Hay un medio para poner a rebalsar el inyector, pero si no pasa, si algo sucede durante ese lapso tan grande, algo se va a reventar. Lo que sea más débil, probablemente el tubo de salida se reviente y explote, entonces ya se acaba la presión y se nos acaba el problema. Pero hay que analizar por qué pasa. O sea, no podemos tapar el rebalse, podemos analizar otras cosas, pero ¿para qué le vamos a tapar el rebalse si sabemos que tiene consecuencias muy muy negativas? Sí, señor. ¿Ese ciclo de trabajo tiene que ser con un osciloscopio? Con un tester o con un osciloscopio. Con un tester que lea ciclo de trabajo, que dice PWM en los testers en inglés, los que vienen traducidos al español, dice, o si no dice ciclo duty, sí, cualquier. Sí, y además es variable, depende del estado de carga, como yo les comentaba. No es lo mismo estar al mínimo que meterle un chancletazo. No voy a ocupar la misma presión. No es lo mismo en la fase de aceleración que cuando yo voy compresionando. No es igual. Entonces el ciclo de trabajo va a ser variado, depende de las necesidades de la computadora y del conductor, del vehículo en sí. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, señor. ¿Puede fallar la parte eléctrica? ¿Puede fallar el resorte? Puede fallar la parte eléctrica, puede fallar el resorte, puede fallar la válvula, puede fallar la bomba. Hay varias variables. Hay múltiples variables, igual que cualquier falla en un vehículo. O sea, no puede ser solo meramente un fallo mecánico, sino puede ser una falla eléctrica. Podemos tener un cable cortado. Entonces ahí debería de haber algún puerto para poner un ciclo de presión. Sí, claro. Por ejemplo, en ese caso, esta es la entrada de combustible. Trae una manguera, se puede colocar para medirle la presión de transferencia. Para montarle la presión de descarga, tenemos un medio, el sensor de presión de riel. Él monitorea a cada instante, siempre, desde el momento donde le ponemos ignición. Desde ese momento él está ahí. Es mi medio de monitoreo. Con el voltaje que él sale, podemos saber si tiene o no presión. Si el sensor está malo, ahí sí nos pegamos. Pero si hay un equipo para montar en la parte de atrás, solo que es un poco caro porque soporta presiones muy altas. En cambio, para medirle aquí en la entrada, normalmente es con un relojcillo que mide 60 libras, etc. Una bomba de alta presión tipo CP3 con una
válvula en pro. ¿En dónde está colocada? Este tubito que estaba por acá es la entrada y aquí está la válvula. Particularidades, todas traen los 3 tornillos en Bosch. 3 tornillos, pueden ser Torx o Allen 3, si mal no recuerdo. Eso. ¿Qué hacía? Regular el flujo de entrada de combustible. Ahí va a estar. Particularidades del sistema. Son normalmente abiertas. Son inversas a la anterior. Normalmente abiertas. ¿Con qué funcionan? Con ciclos de trabajo. Igual, exactamente lo mismo, pero colocado en una disposición diferente. ¿Me explico hasta acá? ¿Alguna duda? Paso a la siguiente. ¿Sí?